Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por esta facultad. Inició su carrera política apoyando la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer al Senado de la República en 1976. Entre los cargos que ha ocupado desde entonces mencionamos: director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, director de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor, candidato al gobierno de Tabasco en 1988 por el Frente Democrático Nacional y en 1994 por el PRD. Presidente del PRD en Tabasco, presidente nacional del PRD de 1996 a 1999, cuando este partido se convirtió por primera vez en segunda fuerza política nacional. Jefe de gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, fue candidato presidencial de las izquierdas mexicanas en 2006 y en 2012. López Obrador también se ha dado tiempo para escribir varios libros, y yo diría entre paréntesis, no solamente para leer más de 3 libros. Entre sus libros están Los primeros pasos, Del esplendor a la sombra, Tabasco, víctima de un fraude, Ovaproa, expediente abierto, La mafia nos robó la presidencia, que es una autobiografía política, La mafia que se adueñó de México y el 2012, entre otros. Ahora mismo está en proceso de escribir uno más. Se le reconoce como el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena y el único político que ha recorrido la totalidad de los municipios de este país. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir esta presentación con maestras como Angélica, Marta, con el maestro Bernardo Batis, con Eduardo Muchín, con ustedes, estudiantes, maestras, maestros, trabajadores de esta facultad, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo primero es reconocer el rigor académico, la objetividad y profesionalismo que siempre ha distinguido al maestro, nuestro maestro Octavio Rodríguez Araujo, en sus trabajos de investigación política. Ahora, con la ayuda de su inteligente alumno Gibran Ramírez Reyes, también politólogo consumado. De ahí que esté de acuerdo en casi todo lo escrito en el libro Poder y Elecciones en México. Yo también lo recomiendo. Coincido con la manera en que se aborda el tema del uso de las encuestas como propaganda política, algo que ya se ha tratado en esta presentación. También coincido con la forma en que se analiza el papel que jugaron los medios de información en la imposición de Peña Nieto. La destacada participación como elemento bueno en lo positivo de los jóvenes en esta campaña a partir de la aparición del movimiento Yo Soy 132, a lo cual de lo escrito por el maestro Octavio solo agregaría que pase lo que pase, consoliden los estudiantes o no su organización, y estoy seguro que saben que el entusiasmo no se puede poner en salmuera, que es producto de circunstancias especiales, que los procesos de transformación suelen ser complejos, son caminos con subidas y bajadas. Desde luego,
son procesos sublimes. Por eso, precisamente, creo que vale la pena luchar siempre por los cambios. Se hace camino al andar, diría el poeta. Pero regreso, repito, estoy seguro que pase lo que pase, consoliden los estudiantes o no su organización, su contribución ha sido fundamental, de trascendencia histórica, al grado que ya tenemos relevo generacional. En el libro se describe con claridad lo que fue la guerra sucia en contra nuestra, el contubernio del PRI y el PAN y la complicidad de los medios de información al servicio del régimen. También es interesante cómo el autor, de manera contundente y respetuosa, pone al desnudo la actuación inmoral e irresponsable de los consejeros del IFE y de los magistrados del Tribunal Electoral. Además de otros aportes, en el libro se aclaran las diferencias entre la elección del 2006 y la del 2012. Se señala que la anterior tuvo como distintivo el fraude cibernético y esta última se caracterizó en lo fundamental por la compra de votos, por la compra de voluntades. Asimismo se habla del alarde de civismo de los priistas, que llegaron a decir que era una burla a la sociedad y a los ciudadanos suponer que su voto fue sujeto de venta, como si se tratara de una práctica ajena a ese partido que incluso, como lo menciona Octavio, la ha aplicado hasta en los tiempos en que no tenía competencia fuerte. Acerca de la solicitud de autocrítica que se nos plantea en el libro, siempre he dejado a nuestros adversarios la búsqueda y el señalamiento público de nuestros errores. Esto obedece a que soy un opositor a un régimen que tiene a su servicio a una multitud de voceros y analistas, expertos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y como es obvio, no voy a ayudarles en su trabajo. Además, a muchos de ellos los tienen permanentemente ocupados de nosotros y, por cierto, les pagan bastante bien. De modo que no es un asunto de soberbia o de autocomplacencia. Sabemos bien qué somos y cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Pero por tratarse de una demanda bien intencionada que aparece en este libro, recomiendo sobre el tema de la autocrítica el artículo que publicó en La Jornada en días recientes el propio Octavio Rodríguez Araujo, titulado "Si Morena deviene partido", en el que desde mi punto de vista hace una reflexión objetiva acerca de nuestra organización. Ojalá la editorial y el autor incluyan en la segunda edición de este libro que estamos presentando ahora este artículo con otros aportes de lo que tendrá que acontecer en esta nueva etapa de Morena. Antes de hacer una reflexión final, quiero decirles a todos, porque estamos en vísperas de recomenzar. En mi caso,
pasado mañana reinicio el recorrido por todo el país. Y a lo mejor se puede pensar que vamos de nuevo de manera espontánea, sin estrategia y sin haber analizado bien lo que está sucediendo en el país y algo particular, si es válida o no la vía electoral. Muchos de muy buena fe se plantean cómo ir a elecciones si de antemano se sabe que los dados están cargados y las cartas están marcadas. Bueno, a todas estas interrogantes yo de manera muy resumida respondo. Primero, es mi punto de vista, respeto desde luego la opinión de otros. Creo que debemos de seguir insistiendo en la vía electoral y pacífica. Respeto mucho a quienes sostienen que solo por la vía armada se van a lograr los cambios que requiere el país. Respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Creo que la violencia genera más sufrimientos y que en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Da motivo para que los que detengan el poder se impongan, aunque no tengan la razón, con la utilización del aparato de fuerza. Otra razón por la que vamos a seguir luchando por la vía pacífica y electoral es que sostengo que sí se puede lograr una transformación de esa manera. Desde luego no es un asunto fácil, requiere de confrontación política y de muchas fatigas, y es cosa pues de revisar nuestra historia. Hidalgo y Morelos proclamaron la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad 100 años después. Así son los procesos de transformación. ¿Quiere decir esto que es en vano? No. ¿Por qué se abolió la esclavitud en 1914 en todo el país? Porque estaban a punto de tomar el Palacio Nacional los ejércitos encabezados por Villa y por Zapata. Transcurrió tiempo, mucho, pero se logró ese ideal. La reforma llevó 30 años y hubo confrontación interna, la guerra de reforma. Padecimos de 2 invasiones extranjeras, pero se logró la restauración de la República y se hizo efectiva la reforma. Lo mismo podemos decir del proceso revolucionario. Le llevó muchísimo tiempo, al grado que el ideal de sufragio efectivo no se ha podido llevar a la práctica. Entonces, tenemos que entender que son procesos largos, pero no en vano. Yo quisiera con el alma de que resolviéramos este asunto lo más pronto posible, por todo el dolor, por todo el sufrimiento que genera
este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero tenemos también que entender que hay quienes sostienen a toda costa este régimen. Tenemos por eso, aquí se dijo que estoy describiendo, y sí, estoy en una reflexión sobre este tema. Pronto voy a informar, voy a dar a conocer qué estoy planteando de adelanto. Bueno, que asumamos los procesos de lucha como forma de vida, que entendamos que se puede ser feliz buscando la felicidad de otros y que miramos el tiempo de otra manera, que entendamos que en la búsqueda, en el camino al ideal de que triunfe la justicia sobre el poder, se va avanzando. ¿En qué se avanza? Avanzamos en organizar a los ciudadanos. Avanzamos en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad. En estos últimos 6 años se avanzó mucho en la creación de conciencia cívica. Y eso es un elemento, un factor determinante. Si no hay un cambio de mentalidad, no se logran los cambios, las transformaciones que se requieren. Y también hay avances políticos. Se van obteniendo triunfos parciales. Yo les voy a poner el ejemplo de lo que sucedió en Tabasco. Hace 17 años escribí un libro que se llamó Entre la historia y la esperanza, 1995. Y ahí decía, relato de lo difícil que fue organizar el movimiento opositor en Tabasco. No había tradición democrática, nunca había habido oposición, dominaba por entero del PRI. No se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta del Calpa. Es más, se pensaba que era hasta ilegal ser opositor. Así estaba. Ahí cuento en el libro que nos pasaba lo que vivieron los peones cuando los revolucionarios, precisamente en 1914, o a partir de ahí, llegaban a las haciendas a decirles que ya eran libres. Los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. En esas haciendas estaban sepultados sus bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo, y no hace mucho de eso estoy hablando, para que la gente empezara a actuar con libertad. Bueno, nos pasaba eso en lo político, en el caso de Tabasco. Ahora, esto lo dice también el maestro Octavio en su libro, y esto que quede como constancia de que lo leí. Ahora, después de 83 años de gobiernos priistas, 83 años de gobernar el PRI de manera ininterrumpida, desde luego, desde su fundación, 1929, PNR, y la transformación del 38 y la transformación para convertirse en PRI en el 46, y también la nueva transformación a partir de Salinas, ahora es el PRIAN. Pero en fin, 83 años, por primera vez se gana
la gobernatura. Entonces, sí se puede, sí se avanza. Es cosa de no perder la fe, de seguir luchando, además de tener en cuenta que luchamos por nosotros, pero también por los que vienen detrás de nosotros. Todo lo que hagamos por limpiar el camino a las nuevas generaciones va a dar frutos. Esto lo quería yo subrayar. Además, decirles, la vía electoral no implica asumir compromisos indignos. Ahora, por ejemplo, nos pedían que reconociéramos el resultado. ¿Cómo vamos a reconocer resultados de una elección fraudulenta? Pues sería traicionar a la gente y cerrarle la puerta a la democracia. ¿Qué les dijimos? Pues que entendieran, que ojalá y entendieran que así como ellos se afanan por mantener el régimen de corrupción, nosotros estamos empeñados en cambiar al régimen y que no vamos a dar tregua ni vamos a prestarnos a ninguna manipulación, de modo que sí se puede participar en los procesos electorales manteniendo principios y manteniendo dignidad, y sí hay resultados, sí hay logros. Y a eso vamos de nuevo, vamos a recomenzar, vamos a fortalecer nuestra organización y seguimos manteniendo mucha fe, muchas esperanzas en que vamos a lograr la transformación que necesita México. Ahora bien, se me pasó, hice un paréntesis muy largo, pero tenía ganas también de comentarlo. No quiero que se quede la impresión de que no estamos analizando lo que acontece y sobre lo que más conviene a nuestro mundo. Cierro el paréntesis para decir que sin que se tome a crítica a este espléndido libro, considero que los estudios sobre la realidad política de México y el mundo deben hacerse con una metodología más acorde a las nuevas circunstancias y no con los viejos moldes utilizados en el pasado y en la actualidad. En ese sentido, creo que también la ciencia política requiere de una profunda renovación en sus métodos de análisis para el conocimiento y la transformación de la realidad. Por ejemplo, más que investigar sobre las distintas formas de gobierno, se debería preguntar sobre quiénes mandan realmente en México y en el mundo. En vez de estudiar el régimen de partidos, deberíamos preguntarnos si estas organizaciones políticas están al servicio de la sociedad o son meros instrumentos de grupos de intereses creados. Preguntarnos también si lo que se tiene son medios de comunicación o simples medios de manipulación cuya encomienda es mantener el régimen y los privilegios de sus dueños, a quienes les importa un bledo el derecho de los ciudadanos a la información. Inclusive, en vez de hablar de democracia imperfecta o sin adjetivos, deberíamos indagar sobre si existe la democracia, cuando menos en su definición clásica, si en México y en el resto del mundo gobierna realmente el pueblo. Además, hay cosas que no se estudian ni se dicen, aunque son sencillas de analizar y comprender. Por ejemplo, ¿cómo es posible que de 16 funcionarios del IFE y del Tribunal Electoral que fueron nombrados para hacer valer la Constitución y las leyes de la materia, no haya ni siquiera uno que actuara con dignidad
y decoro. Sin profundizar tanto en el análisis, la explicación en buena medida es sencilla. Está, desde mi punto de vista, en que ganan alrededor o un poco más de 300,000 pesos mensuales. Tienen viáticos, les pagan suculentas comidas, viajes al interior, al extranjero. Tienen a su servicio asesores, ayudantes, choferes, trabajadoras domésticas, y reciben atención médica privada hasta para hacerse cirugía plástica a costillas del erario. Y como es lógico, es cosa de analizarlo, si están colmados de atenciones y privilegios, maiciados, y esta es una expresión utilizada durante el porfiriato, no solo utilizada, sino hecha política. Si están así, maiciados, es muy difícil que puedan tener el arrojo para disentir y actuar con libertad. Esta forma de cooptación explica en mucho también el proceder de casi todas las autoridades o representantes populares. Es decir, es la regla, con algunas excepciones, en todo el sistema político mexicano. Toda esta reflexión parte del hecho de que cada vez es más evidente que no existe normalidad política. En la práctica, lo que hay es una república simulada, donde todo es apariencia, y ya basta de seguir interpretando la realidad a partir de premisas falsas a contentillo de los hombres del poder. Pero regresando al libro, y termino, quiero dejar de manifiesto que admiro y respeto sinceramente a mi maestro Octavio Rodríguez Araujo. No conozco a nadie que tenga tanto rigor profesional para copiar información, analizar, interpretar y describir lo que han sido, son y seguirán siendo los partidos políticos, y lo que es más importante, el papel que juegan en el destino de México. En fin, el libro Poder y Elecciones en México es un texto de lectura obligada. Mis más sinceras felicitaciones a sus autores. Muchas gracias.